A veces no podemos ir físicamente a ese lugar, pero podemos orar, interceder, apoyar, y en ese lugar también enviamos víveres, lo necesario para ayudar a esas personas en ese tiempo crítico. Y si tú no puedes ir, dos opciones: orar y apoyar, que eso es importante. Pero qué mejor ir, podemos hacerlo. Bien, abre tu Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 20. Y la manera en que respondemos ante lo adverso, lo peligroso, ante aquellas cosas inesperadas que son demasiado fuertes, respondemos con temor, porque el temor es parte de nuestra naturaleza. El temor forma parte de ese momento emotivo o emocional que va a manifestarse en un momento dado. El problema no es tener temor. El problema es cuando el temor se convierte en el amo y señor de una vida. Cuando el temor inhibe la razón, dicta una conducta que es nociva, denigrante, crítica, minimiza la vida y la limita. Y ese es el punto. Uno de los temas más recurrentes en la Biblia es el temor. Qué terrible, ¿verdad? Desde inicio hasta el final, el temor es un tema recurrente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el temor afecta a creyentes como a no creyentes. Respondemos de diversidad de maneras, pero lo que Dios espera es que aprendamos a tener bajo control esa condición. El temor nunca cesará de nuestra vida, pero necesitamos aprender cómo mantener el control ante aquello que amenaza, ante aquello que genera un conflicto y lo que produce a nuestra vida un desequilibrio emocional, psicológico, espiritual, financiero, en todos los órdenes. Y el temor adquiere una gran cantidad de formas. El punto es, ¿qué hacemos con el temor? Es un tema que toda la vida vas a escuchar porque forma parte y cada vez descubrimos más aspectos del temor. El temor siempre será una realidad que no podremos evitar. Y nos fue dejado por Dios como una arma poderosa para darnos alertas, para brindarnos oportunidades de ser prudentes, para mantener una visión más amplia de las cosas. Pero el conflicto es cuando el temor se traslada de ser un medio de defensa al amo y señor de la voluntad de una persona. Wow. Acompáñame, vamos a ponernos de pie en Deuteronomio capítulo 20, verso 8. Y te voy a invitar, si lo lees conmigo, este capítulo 20 está hablando acerca de cómo debemos conducirnos en la guerra. Y uno de los aspectos de la guerra que a veces omitimos es este verso 8. Acompáñame por favor, verso 8 dice: y volverán, puede hacerlo conmigo en voz alta por favor, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Toma tu lugar, por favor. Dos palabras que encontramos aquí, que dice medroso, pusilánime. Medroso significa una hipersensibilidad a cualquier acción que genera un peligro. Y pusilánime es la ausencia o la capacidad de tomar acciones para contrarrestar ese impacto. Es lo que está diciendo. Moisés está haciendo ahora un recuento de todas las bendiciones y Deuteronomio se convierte en la antesala de la tierra prometida. Son las instrucciones para saber cómo pelear, qué hacer cuando la bendición de Dios la tenemos a las puertas.
Y Moisés está advirtiendo a su pueblo que ahora que van a marchar hacia la guerra, era necesario que se observaran quienes tenían un comportamiento que pudiera infiltrar o desmoralizar no solo a ellos mismos, sino a las personas a su alrededor para impedirles alcanzar la victoria. Y uno de los grandes problemas que tenemos es cuando estamos a punto de lograr lo que tanto anhelamos y el temor se apodera de nosotros. Muchas personas tienen un grave conflicto cuando han luchado tanto y cuando están a punto de dar el último paso se sustraen porque el temor los invade de llegar a alcanzar la victoria. Y la pregunta es, ¿tenemos una conducta sistemática inclinada al temor? Y el temor, voy a mencionarlo, hay una gran cantidad de cosas, desde la soledad, enfrentar los retos, no sentirte capaz de las propuestas laborales que te dan, de no sentirte lo suficiente para superar las condiciones actuales que tienes. El temor invade por todos lados. Pero qué importante es que aprendamos una lección que es muy profunda. Cuando Moisés está dando estas instrucciones, coloca un aspecto muy importante que en otra parte de la palabra no vas a encontrar. Y es justo aquí donde necesitamos ir adelante. El temor es tan sutil, no es predecible, está ahí conviviendo dentro de nosotros. No alcanzamos a medir su magnitud hasta que no entra ese poder en medio de una circunstancia para entonces limitar nuestro presente y nuestras circunstancias. Escribía algunas cosas que estuve pensando, meditando, y toda persona, creyente o no creyente, tarde o temprano, en el escenario que la vida le proponga, va a responder de una manera u otra con el temor. Nadie estamos exentos de atravesar tiempos de crisis. Nadie, ni aun los creyentes, que pura victoria, yo declaro, yo decreto, están igual en medio de las mismas circunstancias. Todos estamos en un contexto donde el Señor no nos hace inmunes ante las circunstancias, porque Él va a aprovechar cada condición que tú y yo atravesemos para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Para algunos es muy distinto, para otros será diferente, pero Dios va a aprovechar cada escenario para sacar lo mejor de nosotros, porque estamos en sus manos como aquel que es el hábil y experto cirujano, que conoce exactamente dónde colocar sus dedos para extraer todo aquello que no es compatible con la vida que Dios espera. Y aún aquellas cosas que pueden ser legítimas, pero no van a producir crecimiento, madurez, si tú y yo estamos dispuestos a poder decir, Señor, extirpa todo lo que no es viable. Y cuando lo hagamos, entonces las cosas van a cambiar. Si toda persona está expuesta a condiciones que van a producir un impacto en nuestra vida emocional, psicológica, financiera, material, como espiritualmente, tenemos que aprender qué hacer y cómo hacerlo. No solamente tenemos que hablar acerca de la sintomatología, tenemos que hablar, y lo más importante es cómo enfrentar, qué hacer y de qué manera vencerlo. Porque el mundo está inundado de teorías, de una gran cantidad de escuela de Freud, que tarde o temprano descubrió lo que la Biblia para ti, para mí ya debería ser la cátedra. Y no es que estemos en contra de, el punto es que ¿quién conoce más al ser humano, Freud o Dios? Sencillo. No escuché quién. Para mí es Dios. No sé tú. Para mí es Dios.
A mí me gusta la ciencia, me gusta prepararnos, pero no podemos inhibir ni cerrar los ojos ante la realidad. Amigos míos creyentes, que de hecho algunos que fuimos a ordenar pastores a Puerto Rico son psiquiatras. Y ellos son los primeros en advertir que tanto se ha hablado del alma y de la sanidad del alma que han olvidado que la vida del espíritu es la prioridad. Qué tremendo. A veces le damos tanto cauce, tanto énfasis al alma que se nos olvida que somos seres espirituales. Por favor, tenemos que entender este contexto. No podremos superar el nivel actual de nuestra fe ni nuestra condición espiritual si no aceptamos que el alma es solo un momento y la vida espiritual es lo que debe gobernar todo lo que está debajo de él. Qué tremendo, ¿eh? Porque siempre tú y yo estamos luchando un seminario del alma y que cómo sanar el alma. Está bien, pero eso es algo momentáneo. Si tú dependes del alma, estás en el ámbito emocional. Ahí es donde estás. La vida emocional siempre será un caos. Es como el amor, subes y bajas. ¿Estás enojado? No te quiero. Estamos contentos, te amo. ¿Verdad? Contigo a la luna, no hay problema, pero cuando estamos enojados ni a la esquina. Ese es el nivel del alma, de las emociones. Y es necesario, es verdad, que a veces hay que sanar el alma, pero no toda la vida. Y es lo que más pulula dentro de los seminarios cristianos. La sanidad del alma. Yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a vivir en ese nivel para poder decidir superarlo y vivir en la vida del Espíritu? Como dice la palabra del Señor, que si somos guiados por el Espíritu, vivimos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu, qué diferencia, ¿va? El apóstol Pablo hace una declaración que aparentemente pasa por alto dos aspectos que son vitales relacionados con el origen, la causa y el resultado del temor. Segunda de Corintios, acompáñame, capítulo 7, verso 5. Yo voy a dar vuelta a mi Biblia. Espérame un segundito, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 5. Si ya lo tienes, voy a leerlo. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Fíjate bien. Pablo está enseñando que un cristiano no está exento de atravesar temores. Pero su declaración no es hablar del temor. Su declaración es decir qué produce el temor en una persona. ¿Cómo se genera el temor? Es lo que él está diciendo. Él está hablando que las condiciones externas que se enfrentan son las que impactan al ser interior, y de esta manera el resultado, si no tenemos toda esa confianza y toda esa fe, es un temor que puede crecer hasta despojarnos de nosotros mismos. ¡Qué tremendo! Pablo está mostrando un principio que pasamos por alto, reitero. Yo puedo aceptar que tengo temores, pero es más profundo saber el origen y el impacto que genera el temor y cómo enfrentarlo y cómo superarlo. Porque el temor es capaz de despojar la fe. El temor es capaz de desvanecer la valentía. El temor puede inhibir mi razonamiento. El temor tiene una gran cantidad de características, entre ellas maximizar una realidad. En otras palabras, distorsionarla de tal manera que supera la razón, la realidad, y de esta manera la persona es la que vive ya en un estado caótico emocionalmente hablando. Y es que el temor produce dependencia.
No somos psicólogos ni psiquiatras, pero la Biblia nos dice exactamente qué sucede. Por eso el comportamiento humano es el mismo en todo lugar, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso para nosotros la palabra de Dios debería ser suficiente por encima de cualquier otro argumento o propuesta. Y es que en ocasiones dicen, bueno, ¿no conoces un psicólogo cristiano? Sí, sí conozco, pero conozco un psiquiatra más grande, el Señor Jesús. Qué tremendo. Y es precisamente lo que estamos hablando acerca del temor. ¿Por qué? Pablo está diciendo que lo que influye para detonar un temor es las cosas que las personas enfrentan. Una mujer que sufre violencia en el hogar tiene temor del marido. ¿Por qué? Porque sabe que tarde o temprano el carácter, el temperamento de este hombre generará una violencia y en vez de tener libertad, vive a expensas se hace codependiente de esa persona y se mantiene aislada, deja de ser ella misma porque el temor la ha atrapado y se convierte ahora en una víctima que ya no tiene la habilidad para pensar y buscar una respuesta, ahora está supeditada a lo que la otra persona realiza. Tú le puedes llamar violencia doméstica, puedes llamarle una gran cantidad de aspectos, pero lo que estamos señalando es que lo que vivimos tiene una fuerza poderosa, invisible, para penetrar lo más profundo de nosotros y despertar una condición o una sensibilidad a tener temor de lo que estamos enfrentando. Tú puedes tener temor aún cuando alguien te propone cambiar de residencia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a dónde me voy? ¿Y qué haré? Y empieza el gran conflicto porque el temor empieza a generar estragos. Moisés está hablando de enfrentar una guerra, una lucha. Los jóvenes arriba de 20 años eran los que estaban siendo voluntariamente colocados para ir hacia adelante. Y ahí es donde se tenía que observar si realmente tenían la fuerza, la estabilidad, el arraigo, el valor para mantenerse dentro de una fuerza opositora que traería un enorme conflicto. El temor no es algo que viene de la noche a la mañana. El temor tuvo un origen, no se atacó a tiempo y permitió una escalada paso a paso hasta ir adquiriendo el control, la voluntad, la persona por completo. Esa es una de las características del temor. No es lo mismo que tengamos temor a que sonó un rayo, a que no salgo a la calle porque va a llover. No voy a hacer algo porque ya va a venir la lluvia. Córrele a hacer mis compras porque la lluvia nos va a atrapar y nos podemos ahogar. ¿Te estás dando cuenta? Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Un cristiano puede tener temores, por supuesto, forma parte de nuestra vida, pero el temor no debe determinar, gobernar nuestra voluntad. Uno de los grandes problemas en la consejería siempre es el temor a perder el temor a que me dejen, el temor a que las cosas no se den, el temor a que lo que planteo como negocio no funcione, y ya tenemos un enorme conflicto. Si te preguntaran hoy cuál es uno de tus más grandes temores, ¿qué dirías? Al principio diríamos, ninguno, porque no estamos bajo presión.
Pero cuando estamos bajo presión, cuando estás a solas, cuando estás por realizar una actividad que pudiera ser redituable, y es cuando entra el impacto, ¿cuál es tu temor? ¿Dónde estás parado? ¿Por qué? Porque cuando viene el temor, un indicativo que tú puedes colocar muy claramente, cuando hay temor, empezamos a perder interés en aquello que llamaba nuestra atención. Ya el interés empieza a girar en torno a ir retirándonos paso a paso, porque estamos dando lugar a una sensación que no alcanzamos a descubrir, pero que empieza a tomar una autoridad en nosotros. Y le estamos dando un nombre como prevención, cuidado, pero en realidad el temor está cada vez tomando más fuerza para controlar una vida. Tú y yo hoy conocemos a muchas personas que están tristemente atrapadas, viviendo en temores. Y algunas les hemos hablado, pero parece ser no tener una respuesta apropiada, porque es más fácil darle credibilidad a un aspecto de ayuda médica que a la vida espiritual que pudiera romper con todos esos estragos. Y dentro de la iglesia estamos pasando tiempos de esa naturaleza, porque hemos estado también permeando la palabra de Dios con los aspectos psicológicos. Reitero, a mí me agrada la ciencia, pero la palabra de Dios está por encima de estas condiciones. Si la palabra de Dios no es suficiente para ti, para mí, cerremos la iglesia y vámonos. Tan sencillo como eso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es libertad. La palabra de Dios es la expresión de Él mismo para traernos una calidad de vida distinta a la que antes cualquier persona o tú y yo teníamos. Por eso Jesús vino a traernos vida y una vida limitada. No, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el punto. Por eso es que no podemos estar divididos entre dos ideas o dos pensamientos. La Biblia tiene un alto grado de revelación acerca de ese tema llamado temor. Y no lo podemos evitar porque forma parte de nuestra reacción natural, nuestra esencia lo tiene. El punto es, ¿qué hacemos cuando permitimos a ese síntoma empezar una escalada hasta lograr despojarnos de nosotros mismos? Un aspecto muy prioritario que también el temor tiene es que empezamos a dejar de hacer aquellas cosas que Dios espera que hagamos. Esfuérzate y sé valiente. No, ¿cómo? El león está afuera. ¿Cuál fue la dirección a Josué? Tranquilito, no te muevas. No, era acción, movimiento, decisión, obediencia, persistencia, determinación. El temor lo que va a hacer es lo opuesto, sustraerte de toda actividad, porque ese es el punto. El temor inmoviliza. El temor tiene esa fuerza poderosa para impedir que tu razón tenga claridad. La razón fue, o la declaración fue para Josué: esfuérzate y sé valiente. El temor nos va inclinando a ir perdiendo interés por la palabra de Dios, que es nuestra ancla segura en medio de la tormenta, y a la vez nos va despojando del valor que teníamos para ser atrevidos, para hacer cosas nuevas para Dios. Por ejemplo, Chris, hoy, jovencito, un adolescente que decidió ir donde a veces algunos no vamos. Tuvo que enfrentar su propia lucha, tuvo que enfrentar su propio temor y determinar hacer algo. ¿Y cuál fue su decisión? Superar sus propios temores, enfrentarlos para ir adelante.
Si nosotros no somos capaces de enfrentar nuestros propios gigantes o nuestros propios temores, porque toda la vida los vamos a enfrentar, nunca tendremos una vida victoriosa. Nunca. Perdón, nunca. ¿Sabes que el temor gana la batalla antes de que se inicie? Me cuesta trabajo, pero es la realidad. Muchas personas que están tomadas o son esclavas del temor han perdido la victoria. Gracias. Porque ya no lucharon, se rindieron antes de que empiece la batalla. Gracias. Y es que el temor, sin disparar una sola bala, tiene la capacidad, y aún sin amenazar, tiene la capacidad de ganar una batalla. Las personas bajo ese contexto cesaron de luchar. Por eso Moisés les está diciendo: si hay alguien entre el ejército que tenga una alta sensibilidad al riesgo, al peligro, mejor regrésese. Si hay alguien que no tiene ni la más mínima capacidad para tomar una decisión y enfrentar sus propios temores, mejor retírese. Fíjate bien, no lo está condenando Moisés. Lo que está haciendo Moisés es sustraerlos por algo que voy a mencionar un poquito más adelante. En Segunda de Pedro hay un principio que aplica en todo. Segunda de Pedro, capítulo 2, 19. Al final de tu Biblia. Segunda de Pedro 2, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Este es el punto. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando el temor ha tomado el control, ya no es posible tener libertad. Porque empieza el temor a crear escenarios imaginados, no reales. Supera la razón el temor. Distorsiona la realidad donde se vive. Las personas empiezan a escuchar, a ver, a sentir cosas que no están ahí. Aún pueden experimentar en su propia piel, sentir que hay un enorme pavor, un temor en su vida, porque ya lo que está dentro de ellos ha tomado la autoridad total. Y el temor hace eso, vuelve esclavas a las personas. Es que tengo temor de que mi hijo no venga a la iglesia. Es mejor decir: Señor, me duele que no esté mi hijo en la iglesia. Vamos a orar, vamos a pedir, que empezar a colocar algo que no debe estar ahí en nuestro vocabulario. Tenemos que aprender a usar bien nuestro vocabulario, nuestras palabras, porque entonces abriremos puertas que el día de mañana van a ser muy difíciles de poder retirar. El temor también hará posible que la vida se convierta en un sacrificio. Muchos de los que están en temor dicen: ya no quiero vivir, ya no tengo esperanza, ya tengo anhelos. Y vivir así es estar en dolor o en crisis. Por eso encuentras muchos suicidas. Y no entiendo por qué la gente dice que son valientes para tomar una decisión de esa naturaleza. Valiente será hacer frente a la realidad y seguir adelante. Porque esto implícitamente están diciendo que es bienvenido el suicidio. ¿Te das cuenta?
Y esa es una realidad que dentro de la iglesia también está ocurriendo, y algo que me da pena, me da vergüenza, pero tengo que decírtelo. Algunos pastores han caído en ese conflicto. Algunos que a lo mejor tú conoces vas a escuchar que dijeron, se murió de muerte natural, de enfermedad. Yo te puedo decir, no. Nadie estamos exentos de atravesar tiempos de crisis. Nadie. Nadie. Eso lo subrayo empezando por mí. Nadie estamos lejos de experimentar tragedia, dolor, lágrimas, pérdidas. Nadie. El punto es, ¿qué debemos hacer para cuando esos momentos nos impacten, no permitir que sean tan lacerantes, tan desgastantes como tomarnos sin estar con el Señor? Qué importante. Hay algo que a mí me impacta mucho, es que cuando el temor se convierte en un hecho consumado, en un hecho real que es declarado, algunas personas tratan de buscar una ayuda, y es bueno, pero esa ayuda que están buscando se empieza a convertir en una dependencia. Cada semana tienen cita. Ya tienen una cita de 1 año, 2 años, y no hay cambios. Es un paliativo. Personas que están bajo un contexto de temor están supeditados a medicamentos. No estoy hablando en contra de estos. Todo lo que te estoy diciendo es que tú y yo tenemos una fuente inagotable que puede cambiar de estar en esta derrota a estar en esta victoria, de enfrentar este proceso para llevarnos a la libertad. Lo que estamos hablando son los síntomas, las condiciones que el temor genera, produce, y cómo superarlo. Hace años mi hija Raquel estaba muy pequeñita cuando fue lo del 22 de abril. ¿Recuerdan en qué año fue? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo, soy malo para las fechas, por eso mi esposa me dice. Bueno, ahí si se acuerdan, después lo buscan y me dicen. Raquel estaba pequeñita y se encontraba fuera de casa, estaba con unas amigas, con una familia. Y ese evento aquí en la ciudad fue muy terrible, porque explotó en una secuencia enorme en el sector Reforma hasta la central camionera, con una gran cantidad de muertos, una explosión terrible que hubo aquí en la ciudad. Y cuando Raquel, de niña, se dio cuenta, no estaba en casa con nosotros, su reacción inmediata fue: quiero irme a mi casa, quiero ver a mis papás, quiero estar con mis hermanos. Y eso generó un temor. Eso generó un temor en mi hija, que después ya no quería salir porque asociaba un hecho real con una condición que en su corazón ahora estaba generando un enorme problema. Lo externo, que era real, se introdujo tanto en su corazón, en sus pensamientos, que ella ya no estaba dispuesta a invertir con sus primas, a salir a jugar, porque ahora el temor le había dado un impacto terrible y le estaba robando su niñez. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hicimos? Obviamente orar primeramente. Y después de orar, mostrarle a través de la palabra de Dios qué aspectos pudieran dar seguridad, certeza, libertad para renunciar a todo aquello que estaba ahí lastimando su niñez, robándole su tiempo y aún haciéndole creer algo que no era correcto. No estoy hablando que fue un evento, es un proceso, pero finalmente al tiempo, y estoy hablando de un tiempo breve, el Señor trajo libertad a su vida.
Y tan es así que era bien callejera. La más callejera de mis hijas, Raquel. Tal vez oramos mucho por eso. ¿No? Pero vivimos ese tiempo. Cara a cara enfrentamos esa situación. Nos dolía ver en nuestra hija que no quería salir, porque inmediatamente volvía el recuerdo, y si salgo y pasa, y si no están conmigo, y si explota. Ese era algo que constantemente golpeaba su corazón. Pero aprendimos el secreto, que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios tiene la capacidad de dar libertad al cautivo, que la palabra de Dios puede darnos una clase de vida superior a la que cualquier otra forma, postura, pensamiento no puede dar. Y el Señor ha dicho: porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Qué importante. Por eso es que puedo decirte de esta manera. Si regresamos a Deuteronomio, si me acompañas por un instante, es una palabra que necesito reiterarte, que de otra manera no la vamos a encontrar en toda la Biblia, excepto aquí. En el verso 8, la última parte dice: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelve hacia su casa. Y este es el principio que está aquí. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué está diciendo? Que el temor es transmisible, que el temor es contagioso, que el temor es infeccioso. Wow. Yo no sabía eso, déjame decirte. Lo hemos leído y ahorita te voy a dar algunos pasajes, pero lo que estaba enseñando Moisés es que cuando alguien con esta condición se encuentra en medio de un ámbito, puede ser transmisible su condición emocional, y de esta manera contagiar a otros para experimentar, pensar y hacer de una manera similar. Wow. Reitero, Moisés no estaba condenando eso. Lo que estaba haciendo Moisés era una prevención para, ahora que iban a la tierra prometida, sustraer los posibles o las posibles zorras, como mencioné el domingo pasado, para evitar que contagiaran la moral de los otros y no alcanzaran la victoria. Qué importante es que tú aprendas con tu reunión social o tus amigos quién puede ser o una gran aventura para lanzarte a lo alto, o alguien que limite tu fe y te impida crecer. Qué tremendo. En el libro de Números, capítulo 13, versos 32, 34, vas a encontrar un ejemplo de esto. Moisés ya lo había experimentado anteriormente cuando envió a aquellos 12 espías, recordarás. Y esos 12 vieron lo mismo, estuvieron en la misma ciudad, disfrutaron de las mismas condiciones y temores a la vez. Pero dos de ellos tenían algo en común. Dos de ellos tenían algo distinto a los 10. Y ahí podemos una vez más entender que la gran mayoría de las ocasiones la Biblia nos dice que no siempre las multitudes tienen la razón. Y aquellos dos tuvieron una visión muy distinta, porque había en ellos, y de hecho el Señor lo dice más adelante, porque había un espíritu diferente en ellos. Acompáñame para leerlo si lo tienes ahí, Números. Si lo tenemos aquí, si no le doy la vuelta a mi Biblia. Números 13, 31. Mas los varones que subieron, hablando de los espías, dijeron:
no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 10 tenían un reporte perverso, malvado. Ellos fueron enviados para conocer la tierra y saber cómo era. Déjame decirte lo siguiente: no fueron enviados por Dios. En Deuteronomio vas a encontrar que era una propuesta del mismo pueblo para saber qué hacer. Pero la gran ventaja que ya se tenía era que Josué y Caleb creyeron a lo que Dios les había dicho: yo les daré la tierra prometida. Los otros 10 albergaron un temor porque las condiciones que estaban fuera, lo externo, impactó su ser interior, y esto deterioró su capacidad de comprensión. Ve lo que dice 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, ¿qué dice? Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos. ¿Cómo el temor puede influir de una manera colectiva? Si tú y yo tenemos temor, seamos honestos y no contagiemos a otros. Los mejores amigos que tuvo Job fueron en una semana, los mejores amigos, mientras guardaron su boca durante una semana. Fueron los mejores amigos que pudo haber tenido Job. Guardaron silencio toda una semana. Qué tremendo. Así que estos 10 incitaron con su temor a toda una población de cientos de miles para propiciar un temor, un pavor en su vida. ¿Será entonces real que el temor es infeccioso, transmisible? Te voy a ilustrar de una manera muy contundente. Durante 2 años, el mundo estuvo prácticamente supeditado a un pavor, a un temor, a un pánico, a una epidemia que es real en el contexto de que la enfermedad es real, pero incentivada por otras condiciones para propiciar un temor generalizado que impidió al mundo seguir su curso. Un temor que paralizó a la gran mayoría de personas, incluso de abrazarse, besarse y unirse. Personas perdieron su identidad por el temor a. Y simplemente, antes de continuar, y hoy ya no existe. Hoy ya no existe. Estados Unidos acaba de retirar todos los antecedentes del COVID. Así como me escuchas, todos los antecedentes del COVID ya los echó por la basura. Así como oyes. Hoy ya no necesitas ninguna indicación de vacuna para entrar a Estados Unidos. Ya está todo cancelado. Wow. ¿Te das cuenta? Qué terrible. La manipulación entiende perfectamente que sin disparar una sola arma, el temor puede ser la peor arma que se puede utilizar para mantener a las personas bajo un contexto que aún los denigre. Durante 2 años eso pasó. ¿Sí te acuerdas o no? ¿O ya se te olvidó como a la selección? Ya no vuelvo a ir, ya perdieron. Y ahí está en el siguiente partido. ¿Sí te acuerdas, verdad? Espero que te acuerdes. Pero que no se te olvide que la manipulación es más allá de lo que tú y yo podamos pensar. Por eso, no creas tanta televisión, no creas tanto radio, no creas tantas noticias, por favor. No. Utiliza la capacidad que Dios te ha dado para estudiar, escudriñar, conocer si verdaderamente eso es lo correcto.
La información va a venir coordinada de tal manera que todo parece indicar que es lo correcto, pero porque los intereses de quien maneja la información están en esa línea. Para que tú ya no digas, lo voy a investigar, no, suena bien, parece bien. Ese es el conflicto. El temor entonces tiene esa gran facilidad de penetrar cuando no hay convicción, cuando se tiene simplemente una adherencia hacia alguien. Y lo que estaba diciendo Moisés es real. El temor es transmisible. Mira, si tú fueras más tarde por la calle y nomás haz un experimento, porque nosotros desde niños lo hacíamos. Vas caminando y dices, La Llorona, y corredero. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es colectivo, es infeccioso. Y esta palabra de hace más de 2000 años nos dice esa realidad. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo a través de Moisés ya estaba mostrándonos no solo la sintomatología del temor, sino su capacidad de influencia, su trascendencia y hasta dónde puede alcanzar. Cuando muchos cristianos hace unos pocos años empezaron a decir, se va a acabar el mundo y el Señor ya me habló, ya me dijo, y pusieron fecha, la gran mayoría de cristianos ya estaba vendiendo, regalando sus propiedades porque ya se iba a acabar, que el Señor venía, porque ya le reveló a los profetas, y tú dices, no puedo creer. Claramente el Señor Jesús dijo, el día y la hora todo el mundo lo sabe. Nadie lo sabe, nadie. Y eso generó otro caos dentro de la iglesia, porque el temor a que viniera el Señor y no nos fuéramos con Él era crítico. No creamos a todo espíritu, como dice la palabra, probémoslos. Ahora, ¿qué hacer para vencer y superar el temor? Reitero, el temor es algo emocional que está dentro de nosotros, que siempre va a permanecer ahí, porque el temor y la valentía coexisten unidos dentro de nosotros. La diferencia es la respuesta que nosotros hagamos en relación con lo que creemos y con las cosas que tenemos enfrente. Si el temor es bien canalizado o puede ser el medio que nos conduzca a Dios, qué excelente. El salmista lo declaró, Salmo 56, verso 3. Espero que lo tengas presente. Este es uno de los salmos que hablan de este tema. En el día que estoy alegre, dice, vamos a ponerlo ahí, por favor. Salmo 56, lo busco aquí. ¿Ya está? Gracias. En el día que me gozo, yo en ti confío. ¿Te das cuenta? El temor debe ser un medio que nos conduzca a el libertador. Tenemos que reconocer que hay temores en nosotros, pero que no deben ser ni nuestros gobernadores ni el dictador que usurpe mi voluntad. Tú y yo tenemos elementos para ayudar a muchas personas que hoy viven bajo esa condición. De verdad, hoy más que nunca he visto en toda mi vida personas dependientes de profesionales en el cuidado de la mente y la salud. Hoy más que nunca en mi vida lo he palpado. ¿Será porque los años han transcurrido o será porque la iglesia hemos dejado de hacer la labor que nosotros necesitamos hacer, de ir y predicar, de ir y compartir, de llevar ese mensaje glorioso de libertad? Hoy más que nunca estamos viendo personas en condición de dolor, de tristeza, de miseria espiritual, moral, en bancarrota total,
porque no saben cómo enfrentar sus temores, no saben qué hacer con los temores. Y el gran peligro es que cuando les propones y les hablas del Evangelio es minimizarlo para no darle el valor que realmente tiene. El salmista revela que el temor puede ser un buen vehículo para conducirnos a quien tiene la capacidad de darnos libertad. En el día que temo, yo en ti confío. Juan 8, ¿qué dice? Juan 8:32. Y conocerá la verdad. Y la verdad tiene un enorme poder. Tiene una trascendencia que nada ni nadie la puede igualar. No hay doctrina, no hay propuesta, no hay filosofía que pueda desarrollarse de tal manera, impactar como lo ha hecho el Señor Jesús. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Wow. Tú y yo somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros y con nosotros. No ha terminado conmigo ni contigo, pero Dios está mostrándole a una sociedad a nuestro alrededor que Dios es experto en transformar vidas. Dios es experto en cambiar conductas, que Dios es poderoso para retirar todo aquello que limita la vida de alguien y trasladarlo a una vida abundante. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y si el temor es el más terrible amo que nosotros tenemos, también el temor puede y es susceptible de ser derrotado, porque aquel que la cruz del Calvario cargó con nuestra derrota y con nuestros temores y enfermedades. El temor no se irá en el instante, está en un proceso que va a ir descendiendo hasta estar sometido. Pero si le permitimos, puede estar en un proceso ascendente para tomar el control de una vida. La pregunta es, ¿qué haremos tú y yo? Confiar en el Señor, su palabra, tomar la palabra como la libertad total que puede traer a nuestra vida. ¿Qué temor es el que hoy limita tu presente? Todos tenemos algún tipo de temor, aunque hay un término muy actual para no darle el término de temor: fobia. La fobia es temor, pero hoy, para minimizar su impacto, para que la persona no crea que está en una condición difícil, es fobia. ¿Cómo se utiliza el lenguaje? ¿Cómo se utiliza el lenguaje? Bien, Romanos 8:15 para concluir. Los recursos que Dios nos da tienen la capacidad de llevarnos a superar nuestras condiciones. Si el Señor retirara el temor natural de nuestra vida, estaremos en riesgo, porque no habría una condicionante que encendiera la luz de prevención para preservarnos y guardarnos de riesgos, de peligros, de accidentes. Pero lo que está hablando aquí es de un temor invasivo que trata de tomar nuestra voluntad y hacernos presos de él. Romanos 8:15, si lo tenemos aquí, dice: pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál? El que gobernaba nuestra vida, el que determinaba en contra de nuestra voluntad. Dice, para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios nos ha libertado del espíritu de temor. Gloria a Dios por eso. Es que no sé qué va a suceder mañana. ¿Y qué importa? Basta el día de hoy.
¿Y qué va a suceder? No lo sé. Pero de una cosa estoy seguro, que Dios me ha dado estas horas y son las que puedo disfrutar. Si hay un temor, es un buen momento que lo lleves delante de Dios. No a mí, ni te voy a pedir que levantes tu mano. Si hay algo que limita tu condición, es el momento para decirle: Señor, he luchado contra esto. No he logrado superarlo. Estoy bajo esta condición que me esclaviza y constantemente viene a mi mente. Constantemente usurpa mis pensamientos y me despoja de mi paz. Me roba mi tranquilidad. Me hace imaginar escenarios ficticios donde puedo estar el día de mañana. Donde me veo sin nada, sin nadie, solo en la calle, en derrota, en bancarrota. El temor tiene muchas facetas. Pero es el buen momento para decirle: Señor, aquí está. Y si el Señor te ha dado libertad, qué mejor poderle decir: Señor, gracias. Ayúdame, Señor, a mantenerme en humildad, a caminar contigo, y también como un instrumento para ayudar a otros a llevarles libertad, a llevarles consuelo. Vamos a ponernos de pie. El temor no es alguien con quien peleas cara a cara. Ese se esconde detrás de todo, tratando de gobernarlo. Pero no podremos superar el temor a menos que no estemos dispuestos a enfrentarlo y con la ayuda de Dios superarlo. Y es ahí donde tú y yo podemos decir: Señor, ayúdame. Cierra tus ojos y habla con Dios. Esto es algo personal. Temores todos tenemos, de una u otra forma, pero están ahí. Señor, gracias por mostrarnos hoy aspectos que no habíamos conocido del temor. Tú nos has revelado este tema para que no caigamos en esa condición que limita nuestra vida. Pero hay áreas donde no hemos logrado superar, Señor, aspectos que requieren tu intervención para cambiar este escenario interno, para que no sea más las circunstancias externas gobernando mi tiempo presente, Señor. Te suplico me ayudes para entregarte en este momento todos los temores que cruzan en mi corazón, en mi mente, Señor. Habla con Dios. Esto es algo íntimo, algo personal. Yo reconozco ante Dios que también hay condiciones que debo rendir, entregar, porque sé que de otra manera no tendré libertad. Señor, mi corazón es como una caja de cristal donde tus ojos todo lo pueden ver, Señor. Tú conoces hacia qué cosas se inclina este corazón para tener temor, donde no tiene la fuerza para superar ese embate. Pero hoy te entrego todo lo que está limitando mi calidad de vida, Señor. Lo que impide a mi futuro convertirse en una realidad. Lo que perturba mi presente sin permitirme la libertad gloriosa. A ti, Señor, elevo mi voz y en tus manos entrego todo lo que representa temor, Señor. Y te ruego también por aquellos mujeres como hombres, mi Dios, que están atrapados, que no saben cómo pelear su batalla, que están en crisis, en angustia, en ansiedad, en estrés,
que están bajo la presión y que solo tienen el único recurso, tomar medicamentos, terapias. Señor, ayúdales a conocerte, así como a nosotros nos has permitido tener ese encuentro contigo y las cadenas que ataban nuestra vida fueron rotas por ti. La cárcel que limitaba nuestro ser, tú destrozaste las puertas, mi Dios. Nos llamaste a libertad y hoy, Señor, queremos ser instrumentos para llevar a otros libertad, Señor. Nos duele ver a quienes hoy, Señor, están en casa, limitados, encerrados, sin superar su situación. Tú eres el Dios de la libertad, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Y en el nombre de Jesús te suplicamos, mi Dios, trae libertad a quien hoy está en tiempos de esclavitud, Señor. Gracias, Dios. Si tú conoces a alguien que esté pasando ese tiempo, es un buen momento para interceder por esa persona. Si tú sabes que está en tiempos críticos, vamos orando por ellos. Pensé que caería, ¿Cuántos? nunca me has fallado. No solo en la cárcel física, sino en la cárcel espiritual de su vida. Señor, ayúdanos. Espera terminar. Ayúdanos, Dios. Sé que has Mi vencido libertad ya. tuvo un alto costo. Tu sangre preciosa. Nunca me has Mi libertad fue pagada en la cruz del Dios. Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue Gracias fiel. por tu Tú libertad. eres fiel. Muchas gracias. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Gracias, Dios. Mi libertad fue pagada en la cruz del Calvario.
La cárcel que me atrapaba, el Señor rompió las puertas. Su sangre por mí fue el precio de mi libertad. Y qué mejor poder decir gracias, Dios. No estoy de pie porque soy hábil, capaz. Es por su gracia, por su amor y libertad es que tú y yo estamos de pie. Y podremos decirle, Señor, tú me has levantado, tu mano me ha sustentado, y en tu nombre, Señor, de tu mano contigo. Qué maravilloso que somos libres por gracia, libres por amor. Y hoy tenemos una opción: libres o para rendirle nuestra vida a Él, o libres para vivir como queramos. Pero yo prefiero vivir por Él y para Él, porque en sus manos estoy en libertad y estoy en bendición cuando estoy con Él. Padre, te agradecemos el tiempo de reunión, porque tu palabra vuelve una vez más a alimentar nuestra fe, a aclararnos el camino, a revelarnos tus planes y a mostrarnos tu soberanía. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, Señor, porque en nosotros tenemos evidencias contundentes de tu gran poder, Señor. La libertad a la cual hoy, Señor, disfrutamos es el resultado de tu amor. Y ayúdanos a continuar predicando de tu gracia, cantando de tu amor y testificando de tu poder, Señor. Padre, gracias por mis hermanos, por la decisión de estar hoy aquí. Tu gracia les guíe, prepare y equipe para ser instrumentos en tus manos de libertad, de amor y transformación, Señor. Prospera y bendice sus labores, sus actividades, y les des la gracia, Señor, para que esta semana tus bendiciones desciendan abundantemente y les alcancen. Te damos a ti el honor y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Salúdese.